uno se queda más bien enganchado en las películas que a uno le hicieron ruido en la época de más jóvenes. Y a mí me pareció que aunque tiene unas críticas de verdad muy malas como película, a mí me pareció estupendo en el sentido de que nos deja mucho mensaje para hoy en día, lo que está pasando hoy en día, debido, como consecuencia, diría yo, de las redes sociales. Entonces, bueno, yo le voy a dar la palabra a Daniela Arismendi, decirles que una de las actuaciones para mí magníficas de la película es la de Julianne Moore. Me encanta esa actriz, la madre de Ivan, es que me encanta cómo actúa, la manera como transmite el personaje, es súper bien actuada. Y bueno, creo que es una película que nos va a dar mucho que hablar por esta situación que vivimos actualmente con las redes sociales y con las invenciones, con los acosadores, con las mentiras, con las ficciones que se desencadenan a partir de lo que implica el mundo virtual. Así que le doy la palabra a nuestro querido Daniel Arismendi, que es, como todos saben, representante de los monólogos femeninos del Late. Yo creo que además, personalmente me siento muy contenta de que Daniel le hayan interesado tanto los monólogos, porque como que es importante tener a alguien que le interese el mismo como nivel de intensidad en una práctica. Y esto de los monólogos, por ejemplo, yo este año me había quedado un poco como sin inspiración para un nuevo monólogo. O sea, después de Selena, dije, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y gracias a que Daniel me dijo, ¿sabes qué? Que yo me voy a meter a otro monólogo y ahora lo voy a hacer también en francés para Criba y me voy a animar. Y entonces eso como que te impulsa. Y me llegó, en cuanto me dijo que él iba a hacer otro monólogo, de pronto me llegó la inspiración y dije, claro, ya llegó. Y decidí hacer esta de la emperatriz Sisi, que me encanta porque uno, claro, escoge los personajes que tienen que ver con la historia de uno y estas mujeres que están en contra de lo que les tocó vivir como destino a nivel de las familias, me encantan porque nacen en unas familias que son instituciones muy adineradas, muy de mucho abolengo y de mucha tradición, y no lo soportan estas mujeres. Es la Diana de Gales de antes. Y acaban en pulsión de muerte. Y a mí me trae una tristeza tan grande ver cómo mujeres tan bellas, tan inteligentes, tan llenas de vida, por nacer en un destino funesto para ellas, no logran salir de allí y encontrar la posibilidad de vivir la vida desde otro lugar en donde pueda haber eros, sino que acaban en el castigo y muriendo. Es tremendo, eso le pasó también a la emperatriz Sisi, y bueno, me va a permitir a mí dar voz para que las mujeres de hoy en día que nacen en esas familias adineradas y con tantas tradiciones tan conservadoras y tan rígidas, logren salir sin que necesariamente terminen muriendo. Así que bueno, le agradezco mucho a Daniel porque gracias a él he tenido la oportunidad de inspirarme y de volver a tener ese deseo de darle vida otra vez a otra mujer. Y le doy la palabra para que nos hable de esta película. Decirles que vamos a terminar probablemente un poquito antes porque Daniel tiene un compromiso propio, personal muy importante y nos va a tener que dejar a las 7:30, me dijo, 7:30 de España. Así es de que bueno, pues adelante querido Daniel, y gracias a todos por conectarse, gracias a Carlos que ya lo vi que se ha conectado para difundir el evento. Muchas gracias por haberse conectado y adelante querido Daniel. Bueno, muchas gracias querida Cristina por esta introducción. Pues efectivamente la película que elegí se llama Querido Van Hansen.
Está basada en un musical de Broadway de hace ya unos años, me parece que son como 10 más o menos, la película tiene dos. Y sí, justamente como lo decía Cristina, ¿no? La verdad es que en cuanto a las críticas, la película no fue muy bien recibida en un inicio, justamente porque el musical era como muy reciente. Eh, las críticas fueron hacia como la adaptación del, del musical al filme. Entonces, y con esta cuestión también de que muchos criticaron el hecho de que la misma persona que había interpretado a Evan Hansen en el musical, que ya no era un niño, como cuando empezó una musical, sino ya ahorita tiene como 28 o 29, y lo volvió a interpretar en la película, entonces fue como mucha crítica hacia eso, ¿no? De que pues no dejaron como que alguien más lo tomara, que el personaje sería muy grande y demás cosas. Sin embargo, todo el contenido, como toda la carnita de la película, siguió ahí y sigue ahí, ¿no? Y es justamente del por qué yo quiero hablar de esta película. Como ustedes, si ya tuvieron la oportunidad de verla, se habrán dado cuenta, y si no, bueno, vamos a discutir el día de hoy aquí. Creo que se darán una idea del por qué a mí me llama tanto la atención la película, me gusta mucho la película, ¿no? Está situada, como bien dijo Cristina, en una preparatoria de Estados Unidos con adolescentes todavía, eh, a los que les ha tocado, les está tocando vivir una era súper complicada en cuestión de redes sociales, en cuestión de bullying, en cuestión de pues de no sentirse acompañados, de sentirse solos, de que a pesar de que todo lo tienen a la palma de la mano con un celular, la información, tus compañeros, tus amigos y demás, realmente este tipo de relaciones no se establecen como tal o como deberían, debido a que pues todas son virtuales, ¿no? Entonces, esta soledad que se da, pues puede ocasionar muchas cosas, ¿no? Como lo que es en el caso de la película, vemos intentos de suicidio, vemos un suicidio, vemos la soledad, vemos las mentiras, vemos que cada día, desafortunadamente, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, es más común tener ansiedad, sentirse solo, eh, tener esta incertidumbre sobre el futuro, que yo creo que viene mucho de la mano con las cuestiones tecnológicas y desafortunadamente como la cerecita del pastel que le está tocando a nuestros jóvenes, la pandemia. No, esta película salió después de la pandemia, sin embargo, por la adaptación de que la historia tiene ya muchos años, pues creo que no se tomó en cuenta todavía está la pandemia, pero es una realidad que el aislamiento eh, acentuó un poco más este tipo de cosas, ¿no? Más allá del miedo a lo mejor al contagio, a estar entre tanta gente, a, pues hizo un poco más complicado toda esta situación, ¿no? Entonces, esta es la lectura que vamos a dar a partir de la película. Sin embargo, como bien lo dijo Cristina, yo preparé algo como introducción. Te agradezco mucho los comentarios en cuanto a los monólogos, porque es justamente un pequeño monólogo que preparé como Evan Hansen, dando la pauta al inicio de la película, que bien como lo decía Cristina, es el problema con la carta. No, Evan Hansen, terapeuta de Evan Hansen, para que él pueda tener un poco más de confianza en sí mismo, como para poder ayudar a no tener esta parte de la ansiedad o empezar a tratarla, le pide que él escriba una carta a sí mismo, tratándose de convencer que cada día va a ser bueno y escribir el porqué, ¿no? Entonces, esta carta, pues bueno, llega a manos de otro de sus compañeros y pues de ahí se desata todo, ¿no? Entonces, como introducción a todo esto, les quiero compartir el monólogo que preparé, justamente pues para poder empezar la lectura a partir del monólogo. Espero que les agrade. Ya saben que yo nada más dice Cristina que me gusta mucho ese monólogo, siento que a partir de eso podría haber yo, bueno, traigo también mis anotaciones, pude haber anotado todo esto que voy a decir, a lo mejor como lectura, pero creo que hay cosas que se tienen que decir a partir del personaje, ¿no? Y bueno, en lo personal, como les había dicho, a mí esta película me gusta mucho. No tuve la oportunidad de ir a ver a Broadway, pero la desaproveché, créanme que es una de las cosas que más me arrepiento hasta ahora, porque ustedes saben, los que me conocen como más personas, saben que los musicales me encantan, ¿no? Entonces, esta película en cuanto a la trama, las canciones, las letras,
La manera en que es cantada, pues bueno, me fascina. Pero el punto más grande del por qué lo tomé, como decía Cristina, porque soy profesor, porque yo veo este tipo de cosas con mis alumnos y porque veo que cada día que pasa o cada generación que pasa se acentúa más, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para poder ser conscientes, poder notar esto y obviamente lo veo como desde el lado de psicoanálisis, estar consciente de que esto está pasando, estar actualizado con lo que está pasando, saber que esto no es como un caso aislado pues, de cada uno de los pacientes, sino realmente esto se está acentuando mucho. Y todo es a partir de infinidad de cosas, como les decía, redes sociales, pandemia y demás. Entonces, les dejo unos minutos con el monólogo, posteriormente seguiré con lo que continúa después del monólogo. Espero que les agrade. Querido Evangelio, hoy será un buen día, y aquí está el porqué. Así, justamente así, iniciaba mis ejercicios de terapia. Tenía que trabajar en mi autoestima, en mi seguridad frente a los demás, y por alguna razón, mi terapeuta consideraba que esto era una excelente forma de trabajar en ello. Así que cada mañana redacto un documento donde coloco las razones del por qué creo que será un buen día, con la esperanza de que eso me ayude a poder sobrevivir. Como te habrás dado cuenta, esas cartas están dirigidas a mí mismo. Mi nombre es Evan Hansen, y hoy te contaré un poco de lo que he pasado en estos últimos días. Los días han sido difíciles. Las vacaciones de verano han durado más de lo que han debido. Me la pasé trabajando como ayudante de guardabosques cerca del lugar donde vivo. Tuve un pequeño accidente en el brazo, ya que me caí de un árbol, aunque nadie sabe qué pasó exactamente. Pero es lo que me hace tener este brazo enyesado. Cualquier adolescente de mi edad tendrá este yeso lleno de firmas de sus amigos. Pero bueno, ahí está el problema. No tengo amigos. Por eso, por ahora, mi yeso solamente tiene un rayón. Llegó el primer día de clases después de las vacaciones. Seguí siendo un apartado social. La verdad es que ni siquiera intento por encajar. Nadie entiende lo que pasa en mi cabeza. Pocos saben que el medicamento que tengo es para tratar mis crisis de ansiedad. Pocos saben que tengo un crush secreto con una de las niñas más populares de la escuela. Aunque realmente me asusta su hermano. Pocos conocen de mí. Aunque lo hicieran, no imaginarían que ya aprendí a vivir con todo esto. Ignorar. En cierta manera, podría decir que no me afecta mucho. Aunque realmente, muy en el fondo, me ha causado más problemas y accidentes de lo que incluso mi mamá sabe. Pero bueno, mi madre normalmente no sabe nada de mí. Trabaja en el hospital días y noches enteras. Si ella estuviera conmigo, sé que muchas de las cosas que he hecho no habrían ocurrido. El primer día transcurrió sin problema. La asamblea de inicio de año me trajo a ver de nueva cuenta a Zoe, mi crush, la niña más linda de la preparatoria, mientras tocaba en la banda de música de la escuela. También pude sentarme con Brad, mi compañero, quien me dijo que no éramos amigos, que simplemente éramos conocidos por nuestras familias. Pensar que muchas veces nosotros decimos esto sin pensar, cuando por estos comentarios podemos hacer tanta locura. También vi a lo lejos al hermano de Zoe, Connor, quien era el bravucón de la escuela. Por eso le tengo miedo. No había una sola alma en ese gimnasio que no hubiera tenido algún altercado con él. Lo veía yo con una área ausente, solo, con una apariencia desarreglada, y parecía estar absorto en sus pensamientos. O quizá simplemente solo estaba drogado, como muchas veces él llegaba a la escuela. El día transcurrió como cualquier otro. No socialicé más que pedirle a Brad que firmara mi yeso, cosa a lo que se negó. Y bueno, creo que aparte de eso, lo más cercano que estuve de otra persona fue cuando Connor, por un malentendido, me tomó del cuello y me gritó en la cara. Algo no fuera de lo normal, pero que me obligó a ir al baño a tomarme una pastilla para mi ataque de ansiedad que tuve después. Esto era tan común que minutos más tarde, cuando me dirigí al centro de cómputo, imprimí la carta en la que había estado trabajando en la mañana y que iniciaba con un querido Evan Hansen. Connor se acercó conmigo a preguntar cómo estaba, como si nada hubiera pasado. Incluso se ofreció a firmar mi yeso. Colocó su nombre por todo el lado de fuera de él, quedando con un nombre permanente enorme, su nombre. Estaba por salir de ahí cuando por una distracción, él tomó mi impresión
y leyó mi carta. Cuando me empezó a leer, él se burló de mí, porque se dio cuenta que estaba dirigida de mí mismo a mí mismo. Pero su expresión cambió cuando apareció una parte donde mencionaba el nombre de su hermano, lo cual provocó una reacción de furia. Al creer que era una trampa para provocarlo, incluso creyó que me estaba poniendo de acuerdo con ella para burlarnos. ¿Qué tipo tan esquizofrénico?, pensé. ¿En qué momento podría haberme podido poner de acuerdo con tu hermana si ni siquiera pudo cruzar palabra con ella? Pero no hubo tiempo que explicar, debido a que Connor salió huyendo del centro de cómputo y, al parecer, de la escuela. 3 días de tortura pasaron. Yo con mi ansiedad al tope, sin poder comer ni dormir, porque tenía miedo de que Connor hiciera pública mi carta para vengarse y burlarse. Me la pasaba checando en mis redes sociales, con esta presión en mi pecho, que en cualquier momento sería expuesto debido a que Connor hubiera ya posteado algo con mi nombre en mi carta. Creí que todo el mundo me volteaba a ver, que todos me señalaban. Pensaba que Connor ya había hecho algo. Me sentía tan inútil, tan vulnerable. Esa vulnerabilidad que hace unas semanas me había hecho subir a un árbol con un pensamiento que incluso ahora me da escalofríos recordar. Así pasaron 3 días. Connor seguía sin llegar a la escuela, hasta que un día, por el altavoz de la escuela, se escuchó mi nombre, seguido de una indicación de que se me requería en la oficina del director. Mi mundo se vino abajo en ese momento. Mis piernas temblaron, mi respiración se entrecortó, mis manos empezaron a sudar y sentí una presión en el pecho que no podría describir. Necesitaba mis pastillas. Debía hacer una escala al baño para tomarlas en secreto. Pero no pudo ser posible, ya que mi nombre se escuchó de nueva cuenta en el altavoz. Parecía que realmente era urgente. Así que me armé de valor y caminé hacia la oficina. Fuera de ella, en el recibidor, estaba el director esperándome. Su cara denotaba total seriedad y preocupación. Me tomó del hombro y me explicó que los padres de Connor querían hablar conmigo en privado. 1000 cosas pasaban por mi cabeza. ¿Habrán visto la carta? O eso seguro. Pero ¿por qué querían hablar conmigo? ¿Acaso porque mencioné a Zoe y ella? ¿Porque creyeron que en verdad había escrito para molestar a Connor? Bueno, en todo caso lo único que podía hacer era poder explicar la verdad. Era parte de mi terapia. Y pues nada, esperar a que pasara. Todos estos pensamientos rondaron por mi cabeza durante una fracción de segundos antes de decir al director que estaba de acuerdo en hablar con él. La puerta se abrió y los vi ahí sentados. Estaban de espaldas a mí cuando entré. Inmediatamente el señor se levantó y ambos me vieron. Nadie dijo absolutamente nada. Mientras caminé el largo tramo de la puerta al sillón donde pude sentarme. Hasta que la mamá de Connor acaba de contener mis manos de temblar. Además de que no quería que ellos supieran que estaba nervioso. El temblor hacía que me doliera mucho el brazo enyesado. Así que solo me limité a contestar hola, seguido de otro silencio. ¿Por qué no comienzas, cariño?, le preguntó el señor a ella. Entonces, ella firmemente tomó un pedazo de papel que guardaba entre sus manos y me dijo que Connor quería que tuviera eso. Mis manos inquietas tomaban el pedazo de papel y mientras lo desdoblaba, me percaté que ese temblor en mis manos se había unido al de mi pierna. Y sí, tal y como lo imaginé, las primeras líneas de la hoja me saludaban diciendo: querido Evan Hansen. Venían a saber el contenido de la carta. Mis sospechas no estaban mal. Mientras el señor hablaba cosas que no entendía por mi aturdimiento, volteé a verlo. Pero ellos no parecían enojados ni preocupados. Su rostro era de tristeza. Y fue entonces que el padre me explicó el por qué estaban interesados en mí. Ellos creían que Connor me había escrito eso por la manera en que estaba redactado. Cuando regresé de mi aturdimiento y mis pensamientos, escuché claramente que no se imaginaban que él y yo fuéramos amigos, y que para ellos era importante que esa carta llegara a mis manos por estar dirigida a mí, y porque eran las últimas palabras que creían que Connor había escrito, debido a que 3 días atrás él se había quitado. Un baño de agua fría cayó en mi espalda. Fueron las únicas palabras que salieron de mi boca, mientras ellos se empezaban a desencajar frente a mí. Me explicaron que ese papel fue lo único que encontraron en sus voces y que estaban seguros que él, Connor, quería que llegara a mis manos. Connor no escribió eso.
Fue lo único que pude decir. Y mientras ellos empezaron a discutir sobre si yo estaba en shock, la mamá gritó que eso era todo lo que le quedaba de su hijo. En el momento en el que regresé a la carta, ella tomó mi mano y vio mi yeso. Sus ojos llenos de lágrimas recorrieron las 6 letras que formaban el nombre de su hijo. Y después, esos ojos se clavaron en mí, donde vi todo el dolor de una madre que acaba de perder a su hijo. Y esa última esperanza de tener algo de Connor en ella, en tus ojos, en esos segundos, pude imaginarme los ojos de mi madre. Si es que mi accidente de verano hubiera ocurrido como estaba planeado. En efecto, ese accidente del árbol en el cual salí tan herido fue en realidad un intento. Ahí es en donde mi vulnerabilidad volvió a salir. Pues miré a esos padres preocupados por su hijo, por tener un recuerdo más gentil que el que solo haber sido el bravucón en la preparatoria. Y después me imaginé a mi madre, que estuvo tan cerca de esa situación cuando intenté suicidarme. Ella ni siquiera sabe si comió o no, si me caí de un árbol jugando o por intento de suicidio. Ella hubiera estado así de destrozada como ellos. Desde ese encuentro, solo he pensado en lo que debería de hacer. Si debería de apegarme a la verdad o hacer que sus padres crean que él fue una buena persona, que no tuvo impulsos suicidas recurrentes como los pasé yo, que realmente nos parecemos mucho. Y aunque yo no pasé como tal al acto, porque fallé, porque no lo planeé bien, me doy cuenta que todo el dolor que pude haber causado con ese acto. Y aunque no conozco mucho a esta familia, quiero minorar ese dolor que Connor ocasionó. Si está en mis manos que ellos puedan superar el suicidio de su hijo, presentándoles una imagen limpia y libre de drogas de Connor. Aunque honestamente, no sé si seré capaz de sostener esta mentira por mucho tiempo. Para sentirme quizá como un hijo adoptivo. Ellos tienen la falta del hijo que perdieron. ¿Serán capaces de acoger al que creen que fue su mejor amigo? ¿Podrán ellos también llenar el espacio de la familia de la cual adolezco yo desde que mi padre se fue y desde que mi madre trabaja todo el día y toda la noche en el hospital? Simplemente seré capaz de seguir con esta mentira para alejar de mi cabeza la culpa, esa culpa que siento mía de haber siquiera pensado en suicidarme. Y con esto poder seguir ocultando mi intento de suicidio. Creo que realmente son muchas cosas, ¿no? Las que son las que trata la película, ¿no? Como ya resumida en todo esto, explica por qué realmente me gustó mucho, ¿no? Un adolescente que tiene una culpa interna por haberse intentado suicidar en sus vacaciones de verano, cuando la película describe que nadie lo vio, subió a un árbol, pero cuando se subió lo suficientemente, pues cuando cayó solo se rompió el brazo. Ahora está expuesto a que una de las personas con las que tiene contacto los primeros días cuando regresa a la escuela se suicida. Y los padres creen que derivado de la carta que él escribe y que escriben dirigiéndose a sí mismo y que la encuentran con el cuerpo de su hijo, creen que es su amigo. Creen que todo aquello de que vive Evan Hansen, hoy va a ser un buen día, por esto y por esto y por esto, está dirigido a Evan Hansen de parte de Connor, cuando la verdad es que no. Y muchas de las críticas fueron porque no creían sostenible como tal que alguien, o sea, una mentira así, ¿no? O sea, era como muy X. Sin embargo, yo lo vi un poquito más para allá, justo como dije en el monólogo. Creo que Evan lo sostiene el tiempo que puede, justamente por esta culpa que tiene él mismo de haber intentado suicidarse. Y es que juegan muchos papeles, son muchas cosas. La culpa, estamos hablando de la falta. Evan no tiene una familia. La mamá de Evan, como ustedes ven en la película, intenta acercarse a su hijo. El martes de tacos, ¿qué vamos a hacer? No, pues sí, y no llega el martes, hijo, perdóname, no pude salirme de trabajo, ¿no? Entonces, tú te vas dando cuenta de cuál es como la dinámica que tiene Evan Hansen en su día a día,
qué es lo que los orilla a querer suicidarse, ¿no? Y el hecho de que esta culpa del suicidio y que vea que la persona que encontró su carta de suicida, que no son tan diferentes, porque a pesar de que Connor lo tiene todo lo que Evan no tiene, que es una familia, ¿no? O sea, ahorita aquí la razón por la que yo creo que Evan decide continuar con la mentira y no desmentir a los papás, ni decirles que eso es parte de su terapia, es porque pues él adolece de lo que ellos le pueden llegar a ofrecer. Él ve el dolor, él ve la falta que tienen ellos también de un hijo que acaban de perder. Y quiere aminorar su dolor de ellos. Quiere quizá también aminorar la parte que él siente por haber intentado suicidarse. Y creo que también, como dijo Cristina en la bienvenida, ¿no? Las redes sociales juegan un papel muy importante. Evan Hansen dice que 3 días sin dormir, sin comer, ansioso, porque no sabe qué va a hacer Connor después de que encuentra la carta. Vemos en la película que Evan se empieza a buscar Evan Hansen letter, carta, Evan Hansen esto, porque él cree que las redes sociales, posteando redes sociales es con lo que Connor va a terminar con él, por así decirlo, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que vamos a hablar a partir de la película, y a mí me gustaría recalcar que este tipo de cosas cada día son más comunes. En mi práctica como docente, cada día son más los alumnos que veo que tienen que ir a terapia por ansiedad. Se hacen un poco más, digo, no necesariamente, lo hablo como en general en cuanto a los adolescentes, cada día es más común escuchar de suicidio o de intentos de suicidio. Cada día es más común este aislamiento, esta soledad de no tener amigos, porque los amigos que tengo son por redes sociales, muchos amigos no los conozco, solo nos escribimos, jamás nos hemos visto. Cada día es más común que los jóvenes se hacen menos empáticos o tienen menos esa realidad en la que viven. ¿Por qué? Porque pues su realidad es totalmente digital ahora, ¿no? Entonces, el hecho de que yo ya no conviva directamente con seres humanos me hace menos ser humano, pero yo me hace un poco más, ¿cómo se dice la palabra? Alienación, de alguien, alejarte, hacerte un extraño para las cosas, ¿cierto? Alieniza, exacto, gracias Cristina. Y esta tortura de las redes sociales, porque como bien decía Cristina, las metidas en redes sociales son para ser reconocidos o para venderles a todas las demás personas que mi vida es perfecta, aunque no lo es. Que la persona que está en redes sociales no es la misma que la que está escribiendo. No, y quizás nosotros como adultos no nos vemos tan dentro de esa situación, pero los jóvenes sí, porque para ellos las redes sociales, pues ellos vivieron con redes sociales prácticamente. Nosotros tuvimos que aprender a vivir con ellas, pero ellos han vivido con ellas, y para muchos son su vida, ¿no? También es importante ver esta parte. La primera canción, si tuvieron la oportunidad de ver la película, que se llama Waving Through a Window, como saludando desde una ventana, empieza con la frase: aprendí a poner el freno antes siquiera de darle la vuelta a la llave, de antes de encender el coche. Esta parte de no hacer las cosas por miedo a salir herido. Yo lo veo como de esta manera. Muchas personas, muchos jóvenes tienen un caparazón, como decía Cristina hace rato del ejemplo que nos dio, tienen un caparazón con el que ya vienen, y es un caparazón de emoción, donde ellos pues ya no son tan emocionales como a lo mejor nos toca. Fíjense, curiosamente el día de ayer atendí una cita de una de mis alumnas donde la mamá me decía: es que yo veo que las emociones son importantes para saber cómo está un joven. Yo sé que las emociones, a partir de las emociones, ustedes identifican cómo está un adolescente. Pero mi hija no tiene emoción, ella no enseña, o sea, realmente tú le hablas y es así, ajá, o no veo que algo que le emocione, o no veo que tenga esta parte de poder, híjole, reflejar qué es lo que tiene. Entonces pues no sé qué es lo que tiene,
y todo creo es a partir de esta separación. Híjole, ¿qué más tengo aquí? Tenemos a Connor, el ejemplo de Connor. Connor era un joven solo, necesitado, porque a pesar, como les dije, que tenía todo, bueno, para Evan, Connor tenía todo. Tenía una familia de la cual él no tenía. Y aún así, pues él pasó a la suicida. Y esta persona, Connor, a final de cuentas, que no nada más una persona que estaba sola, sino que también utilizaba las drogas para poder, pues, llenar hasta cierto punto esa soledad, ¿no? Y creo que en la película lo vemos bastante bien cuando, a pesar de que al inicio, a pesar de que al inicio tienen un enfrentamiento con Evan, después en la sala de cómputo Connor intenta acercarse como un poco más amigable, un poco más, pues, amistoso. Y también nos podemos dar cuenta de la falta de la soledad que él tiene, ¿no? O sea, de qué otra manera podríamos interpretar que posterior a esto, posterior a que realmente agrede a Evan, él se muestra de esta manera, ¿no? Y pues bueno, estas son las primeras anotaciones respecto a la película. Me gustaría entonces ya dejar abierta el micrófono para quien pueda comentar y que podamos seguir con esto, porque al final de cuentas lo que he tratado hasta ahorita es todo el libro. Muchísimas gracias, querido Daniel. Maravillosa tu exposición. Me encantó el monólogo, verdaderamente fantástico. Me encanta que se pueda compartir la experiencia de los monólogos a la hora de impartir la docencia, porque creo que ayuda mucho, porque es una lectura personal y creo que es como muy didáctico el monólogo y lleva además pues impreso todo lo que cada quien quiere explicar o compartir a propósito de cosas que son personales. Y eso a mí me parece muy valioso porque ya saben que yo una de las cosas que más valoro es precisamente que pueda haber la posibilidad de una creación propia de cada quien a la hora de poder compartir las lecturas que se hacen, porque eso es lo que yo creo que tiene más valor, el poder ir diciendo lo que a ti te interpela, lo que a ti te conmueve, lo que a ti te llama la atención. Es algo propio, es algo personal y algo hasta catártico, diría yo. Entonces, me parece fantástico. El monólogo me encantó, me pareció muy cercano a este chico. A mí me quedan algunas preguntas. No sé muy bien cómo las podemos aquí articular o ver si podemos aterrizar las preguntas, pero me queda, por ejemplo, la pregunta de por qué se suicida Connor. Justamente Connor, en este sentido de que parece que lo tiene todo y es el que se suicida. ¿Por qué? ¿Qué podemos pensar nosotros? Él no dejó una carta en realidad de suicidio, no dejó una nota, no dejó nada. Y eso me hace recordar algunos suicidios en donde no hay nota. Y entonces la familia se vuelve loca, porque como no hay nota, no hay manera como de poder apalabrar desde lo simbólico alguna causa por la que la persona decide pasar al acto suicida. Y como ustedes saben, la mayor parte de las familias que pasan por este acto de suicidio de algún familiar o de algún conocido tienden a culpabilizarse, tienden a pensar que ha sido culpa de la madre, del padre, del hermano, todos se tienden a culpabilizar. Y cuando hay nota, también hay culpa, pero hay un poquito de
¿cómo les diré? Como de tener esa posibilidad de apalabrar en lo simbólico la causa. Como de Entonces, resignación o de aceptación. como algo de resignación, como algo pues para nosotros, como ya saben, lo simbólico es muy importante desde el psicoanálisis, es poder simbolizar, poder poner en palabras, en lenguaje, en discurso, la, lo que se siente, lo que está diciendo el cuerpo, lo que te está gritando el cuerpo. Cuando se deja una nota, de alguna manera hay algo que la persona que pasa al acto dice en la nota. Recordemos, por ejemplo, lo que nos ha conmovido a toda la comunidad psicoanalítica, que ha sido el suicidio de Néstor Brownstein. Él dejó una carta. Y en esa carta, aunque nunca va a estar todo dicho, porque ya sabemos que no se puede decir todo, ya sabemos que hay una parte indecible del orden de lo real, que no se puede llegar a decir en lo simbólico, y que cada quien lo interpreta como puede, pero hay una carta y hay unas palabras que la persona dedica al otro en su acto. Aquí Connor no dejó carta, yo creo que por eso es que la carta de Evan la quieren tomar la familia, porque como no hay nada, no saben cómo apalabrarlo y se inventan. Fíjense cómo la mentira de Evan le conviene a la familia, porque a veces uno puede decir, bueno, a ver, ¿y por qué me creo esta mentira? Uno podría preguntarse por qué a veces cuando una persona miente, otra persona decide creerlo. Yo creo que la familia necesitaba creerlo, necesitaba algo de donde asirse a nivel de lo simbólico, porque Connor se suicida sin decir nada y queda ese agujero. No sabemos por qué. Podemos pensar, bueno, se drogaba, bueno, que la soledad de la tecnología, vale, pero ¿cuál era la angustia realmente de Connor? Parece que es mucho más sufriente Evan que Connor. Y sin embargo, Connor es el que pasa el acto. Entonces creo que hay una mano levantada de quien adelante. Daniel, adelante. Sí, justo. Creo que aquí, dame un segundo, tengo que acabar de notar antes que se me vaya. Listo. Fíjate que justo es una de las cosas que creo que de por qué esta parte de la adaptación del musical hacia la película deja un poquito como de fuera, ¿no? Por ejemplo, en el musical, su familia sabe que Connor es un bully, que Connor se droga, y muchas veces cuando sabemos que los adolescentes lo hacen en esta edad, es justamente porque quieren llamar la atención de los papás porque algo les está faltando. No es como el hecho de que pues Connor lo tenía todo, tenía una familia, tenía una buena casa, iba a la escuela y demás cosas, ¿no? Y que a lo mejor otros adolescentes de su edad no tenían, y por eso pues es lo que pasa con Evan Hansen. En el musical todo el mundo sabe lo que hace, incluso su familia le dice, o sea, ¿cuántas veces te he dicho que no vayas drogado a la escuela, ¿no? Creo que justo ahí es una de las respuestas del por qué él termina pasando el acto suicida en la película y en el musical. Como le decía, creo que muchas veces algunos de los adolescentes hacen todo esto para experimentar, y otras veces es porque algo les está haciendo falta de su familia y lo hace para llamar la atención y que se sientan queridos otra vez, ¿no? Que su familia tenga esta atención hacia él. Creo, o sea, que el hecho ¿piensas que él pasa al acto suicida por las drogas? Son dos cosas. No es por las drogas. Creo que el hecho de que la familia aceptaba que él se drogara y que no le hicieran caso, como si a ellos no le importara, pues él no está teniendo la atención que a lo mejor él esperaba. Aunado a que obviamente en el momento en que él se da cuenta de la carta que sale a su hermana y que le dice a Evan Hansen, ¿por qué te estás poniendo de acuerdo con mi hermana? Me están queriendo como molestar, o se están poniendo de acuerdo para molestar a mí. En el monólogo dice, ¿qué tipo tan esquizofrénico? No, o sea, creo que su realidad
ya era otra totalmente. Muchas veces creo que la soledad crea una realidad alternativa desde la persona que estás sola, por así decirlo, y su entorno. Entonces, tanta la soledad que crees que todo el mundo te está juzgando, todo el mundo te está viendo. Yo no sé si esto haya sido como la única causa o solamente haya sido el detonante para que él se haya suicidado, pero creo que va más como por esa parte, ¿no? La parte de la carta suicida, creo que en otros eventos, en otros momentos le hemos podido hablar, que cuando una persona se suicida, muchas veces no es sí es un evento premeditado, pero es más con el ¿cómo se dice? El impulso suicida en el momento. Entonces, al no tener como algo premeditado, pues no dejas una carta, ¿no? Hay personas que pues toda la vida o están sufriendo demasiado y saben que lo van a hacer y saben que esa es su única salida y prefieren despedirse de esa manera, ¿no? Pero hay personas que honestamente no sabemos qué pasa por su cabeza. Por ejemplo, hace unas semanas falleció un vecino cercano del pueblo de donde soy. Parece ser que por suicidio. Y decía a su familia, es que en ningún momento nos dimos cuenta, no vimos nada, él no dijo nada, nosotros no notamos nada. Simplemente pasó. Y no hubo una carta, por así, no hubo una carta, no hubo una despedida. Fue algo, un corte, pues como todo en el momento de la muerte, ¿no? Pero como decías tú, Cristina, creo que esta parte de la muerte por suicidio deja un corte o separación mucho más violenta que cualquier otro tipo de muerte, ¿no? Sobre todo con personas jóvenes, como es el caso de Connor en de lo que estamos platicando. Y pues que al final de cuentas creo que es uno de las grandes preguntas de qué puede llegar a tener alguien como, un psicoanalista, ¿no? O sea, realmente no podemos tener una plática o llegar a una conversación del saber qué es lo que lleva a un suicida al suicidio, o qué es lo que pasa por la mente de un suicida al momento de suicidarse, ¿no? O qué es lo que los lleva a crear el acto, a pasar al acto suicida. Incluso no podríamos abordarlo de la misma manera como de alguien que haya intentado suicidarse, porque al final de cuentas recuerdo mucho en algunos de los creo que suicidios que enmudecen hace tiempo fue el evento que hablábamos justamente de esto, donde también incluso poníamos sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tanto hay un intento de suicidio, una verdadera intención de la muerte? Entonces creo que va por esa parte. Sí, entiendo que estaríamos diciendo que tendríamos dos tipos de suicidio, en todo caso a nivel psiquiátrico sí que se ve así. Por un lado, el suicidio premeditado, que sería, por ejemplo, el suicidio de Néstor Brownstein. Él lo premedita, escribe una carta, decide hablar con un amigo y decirle al amigo qué va a hacer con el cuerpo, porque lo va a encontrar ese cuerpo, ese amigo. En fin, hay toda una premeditación, vamos a decir, del suicidio. Y hay otro tipo de suicidio que es el pasaje al acto desesperado. De pronto, sin saber por qué, se le presenta a la persona algo del orden precisamente de lo insoportable y entonces se pasa al acto suicida. Probablemente en muchos casos algo del orden psicótico, por ejemplo, los melancólicos, que de pronto salen de escena. Sabemos que el melancólico se tira por la ventana, generalmente. Es como un cuadro, ventana, y entonces tirarse por la ventana, cuando se avienta la gente, sale de escena y no lo premedita, no hay una carta ni hay nada simbólico, simplemente hay una desesperación y pasan al acto. Y hay algo del orden psicótico allí. Yo he trabajado con psicóticos que se han intentado suicidar y no lo lograron, vamos a decir así, fue fallido el suicidio, y cuando hablas con ellos
no saben articular bien qué los llevó al acto, porque hay algo real ahí, del orden de lo real también, ¿no? En donde no logran entenderlo, ni controlarlo, ni simbolizarlo, ni apalabrarlo. Está ahí del orden de lo real, que decimos, del orden de lo indecible, no hay palabra, pero hay como la necesidad de la desesperación de salir de la escena. Y eso yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el arrebato de Olga Stein, que sabemos que era una psicótica, y hemos visto la misma Aimée de Lacan, que tiene también pasaje al acto asesino, y no hay una premeditación de lo que va a ocurrir, sino simplemente ocurre. Y acá, bueno, Daniel habla de algo del orden de probablemente una esquizofrenia, que estamos también en el registro de los psicosis. Me parece muy interesante y también quiero yo plantear la cuestión que yo les decía en relación a lo de las redes sociales con la estructura perversa, porque si bien es cierto que debido a algunas cosas que ocurren en las redes sociales lleva a que algún jovencito del instituto, de la prepa, pase al acto suicida por la insoportabilidad de ver que se viraliza alguna imagen que no quiere que sea viralizada. Lo que me parece a mí interesante es el chantaje también que hace el acosador. Hay un acosador y ese acosador está desde un sitio de perversión, en donde está chantajeando, vamos a decir, a la persona, el hater, está chantajeando a la persona acosada, diciéndole, yo voy, si tú no haces tal cosa, o si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, o si tú tal, es un chantaje. Entonces yo voy a poner tal cosa públicamente, o voy a subir tal vídeo, entonces es realmente un tener a la persona angustiada, digamos, asfixiada ante un algo que ya va también del orden de lo imaginario, de pensar la persona, ¿qué pasa si esto se descubre? Entonces, fíjense cómo hay ahora muchas series de televisión y películas que tratan de chantajes emocionales por las redes sociales. Hace poco yo vi una serie de estas inglesas, en donde a un policía, la chica, que es su amante, lo droga con una cerveza, le pone la cerveza droga, y ya que está el chico drogado, lo mete en la cama, lo desnuda, y le pone unos collares de estos hawaianos, y le pinta la boca, y lo hace sentir como si fuera un poco un travesti, una cosa así, y le toma fotografías desnudo. Y las guarda, y cuando el chico ya vuelve en sí, le toma de su móvil todos sus contactos, y la amante le dice, estoy cansada de esperar. Si no dejas a tu esposa, todas estas fotografías van directo a tus contactos. Obviamente esto acaba con la vida del policía, porque más allá de si eso es verdad o no es verdad, nadie se lo va a preguntar. O sea, esto es una mentira. La chica de una manera perversa, ha hecho un montaje y está chantajeando a esta persona con una situación de mentira, de falsedad. Pero no importa si esto es verdad o no es verdad. La cuestión es que si se lo manda a todos los contactos, se acabó la vida del policía. No solo su vida matrimonial, sino también su vida laboral y de todo a todo. Entonces, ¿qué ocurre en la serie? Que el policía termina aventándose de una azotea y suicidándose porque no puede con este chantaje. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque, ¿cómo les diré? Creo que están las dos partes, la parte de lo que serían las estructuras perversas
que debido a las redes sociales pueden en un momento determinado tener a la persona cogida, digamos, del cuello, con una pata en el pescuezo, que decimos, y a veces con mentiras, con falsedades, con cosas que no son verdad. Para no caer, porque a mí lo que me interesa a nivel del psicoanálisis, he de confesar que a mí lo que me interesa es poder saber cómo hacer en el lazo con la perversión, porque hoy más que nunca estamos enfrentados a la perversión en todos los sentidos, en los grupos, en las familias, en las instituciones, en los gobiernos, en la política. Entonces, si estás desamparado, desprotegido ante esa perversidad, eres una presa muy fácil. Y yo veo mucha gente, sobre todo, por ejemplo, las chicas que yo he tenido en el consultorio, que quieren ser influencers. Entonces empiezan a tomarse videos un poco sexys, un poco, porque ahora es lo que se estila, sin ropa, un poco así. Y luego cuando alguien por allí la descubre a la chica y empieza a acosarla y empieza a chantajearla, empieza como a quererla destruir, porque también es cierto que hay mucha misoginia. Y entonces estas chicas de pronto están desprotegidas. Es como, ¿qué hacen ahora? Y yo creo que el psicoanálisis tiene que darnos herramientas para saber cómo enfrentarnos a la perversidad de algunas personas que utilizan las redes sociales para destruir, porque disfrutan, gozan con la destrucción del otro, que es parte de lo que implica la estructura perversa. Y esta película, aunque no habla de eso, a mí me deja pensando, porque lo que hace Evan es una mentira. En realidad, lo que hace es horroroso, punto. Es horrible lo que hace. Y no podemos decir que porque era un chico diferente y era un chico trastornado o era un chico con angustia, lo que hace está mal, punto. No es ético. No hay ética en su quehacer del muchacho. Punto. Vamos a darle la palabra a Adriana, qué bueno que llegó, porque esto es un tema muy, muy Adriana. Así que, a ver, aquí voy a leer primero lo que pone Daniel. Dice, hablaremos de las redes sociales como acosadoras y como apoyo de las mentiras. Cierto, muy cierto, porque se dice la mentira y ya te digo, los que la siguen, ¿no? Los que siguen la mentira sabiendo que es mentira, pero hay como un apoyo ahí. Las redes sociales permiten una sobreexposición del sujeto. Viene de una gran necesidad de reconocimiento, también permite la exacerbación del narcisismo. Adelante, Adriana, qué bueno que estás. Sí, hola. Sí, de verdad que el tema me encanta, son de esos temas que me gusta leer, me gusta tratar. Y recogiendo un poco lo que se ha estado diciendo hasta ahora, por ejemplo, del suicidio adolescente, es importante diferenciarlo, por ejemplo, con el suicidio de los adultos. También es muy distinto el suicidio en prisión, por ejemplo, que merece otro tratamiento que tiene que ver con el encierro, que es lo que proporciona un suicidio en estados carcerales, por ejemplo, en sujetos, ya sean hombres o ya sean mujeres, que pasan al acto y donde el encierro, ese encierro es fundamental para comprender el suicidio, no tanto por el acto que ellos cometieron, por el que están condenados, sino el peso que cae
en lo que se entiende como la psicopatología del encierro. Entonces, el suicidio viene a agravar esa situación del sujeto. Y en los adolescentes, yo recuerdo, hay un texto de André Griner, él habla de la psicosis blanca, donde él hace referencia al suicidio de los adolescentes como un proceso psicótico típico de la adolescencia, cuando están atravesando todo ese periodo de la transformación del cuerpo. Que él dice que es una psicosis blanca, es decir, no es un estado psicótico, pero que el adolescente en ese momentico, por sus cambios corporales, vive esos estados psicóticos que los puede proporcionar todas las condiciones para pasar al acto. Y sobre lo que se decía ahora de Cristina, que hablaba sobre la persona que se tira por la ventana, la defenetración. Creo que en español también se dice defenetración, ¿cierto, Cristina? Botarse por la ventana. Sí, defenestración. Sí. Recuerdo una vez en una reunión con Marcos Zafiropoulos que hablábamos justamente de la manera de suicidarse, porque eso también es importante, es cómo escoge el sujeto para suicidarse. Si es a partir de un abuso de drogas, si es tirándose en un séptimo piso, si es tirándose de una ventana. Lo mismo en el asesinato, es lo que cuenta también es el tipo de arma con la que se mata. Si fue con un puñal, si fue con un balazo, si fue con un baquetazo. Lo mismo en el suicidio, es decir, el tirarse por la ventana, decía Marcos Zafiropoulos, es que el sujeto vive un estado de desintegración del yo. Y que en ese proceso de ese miedo de la desintegración del yo, el hecho de tirarse por la ventana es que el sujeto quiere ir al encuentro de ese yo, como una manera de botarse, de tirarse para ir a rescatar ese yo que se les está yendo al sujeto. De esa manera él, digamos, como entendía lo que significaba tirarse por una ventana. Lo otro, lo que hablaba Cristina también, y me acuerdo es por el apellido Arismendi, sobre el perverso. Hay un perverso que es el perverso social, y de ese perverso social Andrés Sirota habla mucho, que los encuentra mucho uno en las instituciones. Es esa persona que se bandea y que va escalando pisoteando a los demás. Andrés Sirota habla de los perversos institucionales. Entonces tenemos esos grandes perversos sexuales y tenemos los grandes perversos institucionales, que son los que logran ir escalando los lugares más altos, digamos, de las empresas, donde hacen presión, donde ocurren ciertos maltratos y ciertos atropellos. Y el otro tema, que es un tema también que me gusta también, es el tema de las redes sociales. Es decir, muchos adolescentes se han encontrado cantidades de suicidios ligados a los comportamientos en las redes sociales. Es decir, ¿qué es lo que lleva a un sujeto a postearse tanto en las redes sociales? Y en los adolescentes, digamos, también se entiende como un estado de buscar reconocimiento. Lo mismo hacerse esos selfies. Si ustedes buscan en internet los selfies más peligrosos, por ejemplo, ustedes encuentran una cantidad de adolescentes que se hacen unos selfies prácticamente arriesgando la vida, y muchas adolescentes han perdido la vida por hacerse selfies para poder ganar un cierto número de likes. Y ese cierto número de likes tiene que ver con una necesidad de reconocimiento, es decir, donde yo me posteo una foto, la cantidad de likes que me den es la cantidad de gente que me está reconociendo y que me está dando un lugar en esas redes sociales, en esos espacios, que son espacios, como lo podríamos decir al estilo kleiniano, ¿no? Son estados de continencia, gente que se contiene, pues, esos espacios vienen a contener el sujeto. Lo mismo el narcisismo exacerbado que uno ve también en las redes sociales, esa necesidad de exponerse el cuerpo, de ponerse y de exponerse el cuerpo en las redes sociales. Como eso juega también al lado del narcisismo que se exacerba en las redes sociales. Eso era como lo que quería puntuar, recogiendo pues los aportes que hicieron ustedes. Muchísimas gracias, querida Adriana. Efectivamente, yo creo que todo lo que se ha planteado aquí es de máxima importancia, porque precisamente
las redes sociales han traído esa problemática con los chicos. Fíjense, hay una conocida de una paciente que me contó que en un selfie iba haciéndose el selfie, pero en una montaña y no se dio cuenta y se cayó. Es decir, que por este narcisismo del que habla Adriana, de pronto ya déjate tú los likes, sino como que no se da cuenta que está en un precipicio y de pronto se cae y se mata por estar allí pegada al selfie. Esto yo creo que no son leyendas urbanas, son cosas que han ocurrido en la vida real y que es tremendo, tremendo. En fin, que es un mundo moderno, un mundo nuevo, no podemos tampoco dejar de estar en este mundo con esta situación de las redes, porque aquí estamos nosotros conectados precisamente por esto, por las redes, y yo creo que tienen también cosas positivas, pero es verdad que no sé si toda la gente está capacitada para poder compartir las cosas en las redes. Incluso, fíjense cómo hay personas que han sido como muy atacadas por las redes. Por ejemplo, gente de acá de España que se dedica a la televisión y que de pronto se meten mucho en la vida privada porque o se han divorciado o algo ha pasado en sus vidas y entonces de pronto se meten mucho y ahí un poco como lo que le pasó a Diana de Gales con los paparazzi, ¿no? Que ahí empiezan los reflectores y van detrás de ti y persiguiéndote. Y hay algunas personas que, como les digo, como que no tienen la capacidad de aguantar. Hace poco yo leí en una revista de una actriz muy conocida española que tiene que salirse de las redes cada determinado tiempo y dejar, no comparte nada porque como que se satura, que llega un momento en el que ya no puede más y se emparanoia y tiene que dejar. Entonces creo que es muy fuerte, sobre todo esto, cuando hay estas tendencias un poco de paranoia, de que te están vigilando, de que a ver quién mira tu vida, no sé, tiene lo suyo lo de las redes sociales, es complejo y yo creo que también a nosotros nos pasa, a todos. Y cada determinado tiempo vamos viendo cómo vamos haciéndole con las redes sociales, porque sobre todo cuando te expones, los psicoanalistas, todos los psicoanalistas, por el simple hecho de hablar de psicoanálisis, nos exponemos. Recuerden ustedes que todos los libros de Freud fueron libros prohibidos y lo siguen siendo prohibidos en muchas culturas y en muchos lugares. Yo vengo de Dubái y hay muchos prejuicios en relación a otras culturas. Fíjense, me encontré con un fotógrafo maravilloso que se analiza, probablemente por eso es que se vino a pegar a mi lado a la hora de los eventos, porque yo creo que hay transmisiones inconscientes que hace que la gente se junte, se agrupe. Y él me contaba de su tratamiento analítico y me contaba una serie de cosas. Él es occidental y me decía, antes de venir a Dubái, estando en el avión, pensaba yo cuántos prejuicios hay de otras culturas, de las culturas que uno no comprende o que uno no está dentro de la cultura. Y ahora, me decía él, que estamos aquí, que estamos conviviendo con esta cultura, me doy cuenta que probablemente una de los antídotos, usó un poco esta palabra, de los antídotos del racismo, es viajar. Me pareció precioso, la frase me pareció preciosa. Un antídoto del racismo, viajar. Porque significa que cuando tú llegas y aterrizas en la tierra de otra cultura y de pronto la vives en carne propia y miras cómo son, qué piensan, cómo se visten, cuál es su realidad,
todo lo que te han venido a contar se cae. En todo caso, a mí me pareció muy interesante visualizar desde el lugar del psicoanálisis una cultura extranjera vivida desde su lugar, como una lugareña. Yo de pronto vi mujeres poderosas. Todas las mujeres eran las que abrían todos los eventos. Todas las mujeres vestidas preciosas con unas telas divinas, unas pashminas, porque es su cultura, taparse su pelo. Pero estaban tan bellas y hablando idiomas en árabe, abrían, luego hablaban en inglés, luego hablaban en francés, luego hablaban en español. Políglotas todas las chicas, guapísimas, unas uñas preciosas, pintadas con unos cosméticos, unos zapatos que veías abajo de sus túnicas divinos. Yo de pronto las veía y claro, me parecía tan interesante saber desde lo femenino qué tenían ellas para decir. Y lo que tenían para decir, la verdad, no me dejaba pasmada. Hubo una en especial que me dijo algo que me dejó bastante impactada. Es su opinión, yo no digo que es la mía, es la de ella. Pero lo que dijo fue: creo que la cultura nuestra va a sobrevivir a culturas occidentales, porque nosotros no hemos tirado al padre. Nosotros creemos en el lugar del hombre, no lo estamos destruyendo. Y nuestras familias están estructuradas. Es opinión de esa mujer. Pero yo creo que merece la pena también ser escuchada, su opinión. Yo vi calles limpias, vi alegría, vi que no hay borrachos porque está prohibido el alcohol en esa cultura. Entonces no hay borrachos, no hay accidentes de tráfico porque va gente borracha en el coche. Es súper seguro. Los hombres no se ponen a decirte cosas en la calle. Respeto a la mujer absoluto. Somos reinas en ese país. Es, como les digo, como dijo ese fotógrafo, que yo creo que hay que tomarlo así, viajar es un antídoto al racismo. Son conservadores, hay muchas cosas de ellos complejas, complicadas, pero ellos creen en su cultura y en sus cosas. Y yo creo que uno tiene que respetar sus creencias y cómo ellos viven. Así que bueno, esto lo digo un poco porque es algo que he vivido muy de cerca ahora mismo y me ha parecido impresionante, me ha parecido porque hay muchos prejuicios y vivido desde allí, yo no vi sumisión de las mujeres, ni machos, yo vi caballeros. Es que todos son unos caballeros. Los taxistas, los choferes de los buses, los de los trenes, los recepcionistas, todos son unos caballeros con las mujeres. Y si no traes velo y ellos saben que eres turista, te respetan. Eso de que no puedes traer los hombros descubiertos o minifaldas, mentira. Las turistas van por la calle. Cuando entran a un templo, piden respeto a su religión, pero eso pues también aquí en España, cuando se entra a una iglesia se pide que se cubran también los hombros y se cubran el cuerpo, es un respeto a la religión. Pero en las calles los turistas pueden beber alcohol, eso sí, te cogen en la calle haciendo un pancho por alcohol y a la cárcel. Pero puedes beber alcohol si no se meten en tu te respetan, vamos a decir,
la creencia de cada quien no es como dicen que es. Yo vi, de verdad, de las mujeres en especial, que es con las que yo quise hablar, me parecieron súper empoderadas y feministas a su manera. A veces creo que más que muchas occidentales. Así que bueno, eso un poco paréntesis. A ver si hay alguien más por ahí que quiera decir algo. Adelante, Dani. Yo nada más, como ya comentario final, porque igual como dijo Cristina al inicio, me tengo que retirar un poquito antes. Fíjense que esto justamente de las mentiras en cuanto a las redes sociales, ¿no? Como ven en la película, después de que Evan sigue con la mentira de que efectivamente era muy amigo de Connor, y que esta mentira que es la que eligen creer los papás, porque al final de cuentas es una mentira que les beneficia a ellos, porque se les presenta a un hijo que se supone estaba luchando contra su drogadicción, que estaba buscando como otras opciones de entretenerse, que estaba apoyándose en Evan para poder ser como una mejor persona. Y justo cuando hacen pues que no recuerdo, es como un memorial en su escuela, que Evan habla sobre el por qué Connor se suicidó, y como que exhorta a los demás a que pues no estás solo, no, o sea, alguien te va a encontrar, no solamente como y ayuda demás, ¿no? Y esta parte de las redes sociales que como les comentaba, ¿no? ¿Qué puse? Como apoyo, como acusadores y como apoyo a las mentiras. La parte de acusador, que ya lo hablamos ahorita, ¿no? Pero como apoyo a las mentiras, pues resulta que el discurso que da él se viraliza, ¿no? Y que todo el mundo está como muy de acuerdo en que efectivamente lo que él está diciendo a partir de la mentira, pues se convierte en algo con que los demás se identifican, ¿no? Entonces, creo que aquí justamente la parte de las redes sociales de no filtrar, como que no filtran la información. Sé que es una película, sé que a lo mejor todo el mundo decide creer que lo que él está diciendo en las cartas que él continúa escribiendo como para presentarles a su papá, no quitarles esta parte, ¿no? Que al inicio decía la mamá, es que ¿cómo es que no le escribió un hijo? Es lo último que me queda de él. Como decía Cristina, no dejó una carta suicida, él encuentra la carta de Evan con él. Entonces, ¿cómo me vas a quitar eso? No, yo elijo creer que esto es de mi hijo, ¿no? Y es la mentira que todos eligen creer. Obviamente la película termina cuando él acepta que efectivamente no es cierto lo que él escribió y todo lo que ha dicho, porque las personas empiezan la carta de Evan se viraliza y todas las personas empiezan a echar la culpa a la familia de que no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? A partir de las redes sociales empiezan a acosarlos, empiezan a esta presión de cómo si tu hijo se expresaba así con su mejor amigo, ¿por qué a ustedes no les dijo nada? O tú no te diste cuenta. Y es cuando Evan decide pues aceptar que lo que él dijo era una mentira, ya después de llegar al extremo de que justo por las redes sociales acosan a la familia de no haber hecho nada para que Connor no se suicidara, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Incluso hay una parte al final donde la mamá de Connor dice que no quiere aceptar abiertamente, porque Evan primero se lo dice solamente a la familia, ¿no? Y que ella prefiere no hacerlo público y aguantarse ella toda esta parte de acoso hacia la familia, porque cree que si este acoso se va hacia Evan, él no va a aguantar otra vez el acoso y probablemente pierda, se va a intentar suicidar, ¿no? Entonces, sigue siendo como el punto importante de las redes sociales en esto, en creador de mentiras, y realmente podría yo concluir con que, como les dije, nosotros nos tuvimos que adaptar a las redes sociales porque cuando nosotros empezamos o nosotros nacimos o pasamos por esta parte de la adolescencia no existían. Pero ahorita los jóvenes nacieron ya con ellas. Son parte de su vida, es parte importante además de su vida. Entonces, quizá para nosotros esta parte de acoso por las redes sociales nos daría igual, pero para ellos no lo es. Y es lo que puede llegar a crear pues todo esto que se nos presenta en la película, que pues no es ficción, que sabemos que cada día hay más casos similares,
suicidios a partir de acosos de redes sociales, problemas a partir de acoso de redes sociales. Cada vez hay más jóvenes que ocupan estas redes sociales como plataforma para acosar a los demás, ¿no? Entonces, es una realidad, como yo les decía al inicio, creo que como psicoanalistas tenemos que tener en cuenta que justamente ya no son casos aislados, ya digo, no sé cuántas personas que vayan o cuántos jóvenes que vayan a terapia, no por lo mismo, pero yo lo veo en mis alumnos, que la gran mayoría, creo que hace muchos años no era común tener jóvenes en terapia, y ahora lo es, cada día hay más, a partir que con lo mismo, ansiedad, depresión, soledad, y que la gran mayoría de las veces se genera a partir de las redes sociales, ¿no? Entonces, como dice Cristina, sí tiene algo bueno, tiene algo en las redes sociales, sí, pero yo considero que muchas veces se debe de tener una edad madurativa ya un poco más avanzada, no como adolescentes, no como niños, como para puedan ocupar. Porque construir todo tu entorno social a partir de ella, y lo veo, hay alumnos que en la escuela no se hablan y están el uno al otro, al lado, pero en las tardes por redes sociales todo el tiempo están mensajeando. Entonces, incluso esta parte de interacción se pierde totalmente y literal están ahí, están uno al lado del otro y prefieren hablar en las tardes, no viéndose, mensajeándose, que a lo mejor en la escuela, que si bien que es un ratito para aprender, pero a estas edades es más para la socialización que para aprender. Entonces, con esto termino mi intervención. Sé que Cristina y los demás se van a quedar todavía. Ojalá puedan seguir discutiendo. Sé que también... Y antes de que te vayas, Daniel, fíjate, por ejemplo, lo que ponía Adriana del caso de Shakira, porque no solamente es la cosa entre adolescentes, sino que yo creo que las redes sociales han traído un cambio importante a nivel de las relaciones amorosas de todo el mundo, no solamente de los adultos, porque Shakira ya es una mujer adulta, pero utilizar la red social para poner a parir a tu ex y poner ahí, meter cosas de la intimidad que pertenecen a algo de la discreción, digamos, y ponerlo allí públicamente para poner a parir a tu ex por el engaño, por el enfado, por lo que sea, y hacer esos bandos. Una de las cosas que yo escuché en la televisión en relación a lo de Shakira era precisamente de parte de personas dedicadas a lo nuestro, que decían que dónde estaba en esta madre la visibilidad de lo que podía afectar a los hijos en común, todo el numerito que hizo con la canción y con toda la problemática con el ex. Porque es eso, vale, si tú en ese caso, pues el dineral que han ganado también, porque es otra cosa, ellos son muy famosos y ahí lo que hay también es dinero de por medio, pero si nosotros quitamos el dinero de por medio y vemos simplemente que las redes sociales pueden servir para que un ardido venga y ponga una serie de cosas que no tiene por qué enterarse el mundo. Como yo decía un poco en el Facebook hoy, cuando hacía la inauguración de la película, lo que más vende, lamentablemente, es la desgracia, el morbo, la muerte, la tragedia. Eso es lo que más vende. El chisme, pero el chisme de lo sórdido. Entonces la gente ahí hace clic al enlace, hace más clic al enlace si sale psicoanalista que se acuesta con sus pacientes, que clic al enlace de hoy tenemos una tertulia sabatina. Entonces es lo que más vende. Miren, los fotógrafos en Dubái lo decían, lamentablemente decía uno de ellos, lo que más vende es un fotógrafo reportero que se va a Ucrania y que saca todas estas fotografías de sangre, de mutilados, de soldados, y eso es lo que gana, la miseria humana, el terremoto de Turquía y los muertos que los sacan de allí. O sea, es terrible, pero es verdad.
Lo que más vende es la tragedia del ser humano, el morbo, el chisme, y eso no lo podemos evitar porque es parte de la naturaleza humana, y las redes sociales lo incrementan y lo hacen viral. Bueno, pues te puedes ir cuando tú quieras, Daniel, que sabemos que tienes este compromiso.